Buenas tardes. Hoy para esta tercera entrega, junto con mi compañera Marilyn, Laura y yo, hemos elegido el artículo titulado La influencia en la empatía sobre las conductas de riesgo en adolescentes en Colombia, en Ecuador y en Chile, realizado por Javel y colaboradores en el año 2020-25. El tema principal del estudio es analizar cómo la empatía influye en las conductas de riesgo de los adolescentes en estos tres países. El objetivo general fue identificar si mayores niveles de empatía pueden actuar como un factor protector frente a conductas como el consumo de sustancias psicoactivas, la infracción de la ley y pertenecer a pandillas. En cuanto al método de investigación, estuvo un enfoque cuantitativo con un diseño descriptivo, correlacional y transversal, donde participaron 1.555 adolescentes entre los 12 y 18 años. 648 de Colombia, 440 del Ecuador y 467 de Chile. La información se recolectó de manera voluntaria, anónima en instituciones educativas de estos tres países, utilizando instrumentos especializados para medir la empatía en conductas de riesgo y finalmente los datos fueron analizados mediante pruebas estadísticas como ANOVA y Kruskal-Wallis, permitiendo comparar resultados entre los países y determinar la relación que existe entre la empatía y las conductas de riesgo. Buen día, vamos a hablar un poco sobre el paradigma y análisis de resultados e instrumentos de evaluación. Inicialmente, el artículo se desarrolla dentro del paradigma empírico analítico debido a que estudia la realidad a partir de datos observables y medibles. En cuanto a la evaluación de análisis de resultados, acá se realiza mediante tres aspectos. Los niveles de empatía, alto-bajo, la relación de conductas de riesgo, que también es alto-bajo, y conductas de riesgo por país clasificados en Colombia, Ecuador y Chile. Adicionalmente a esto, los autores aplican dos instrumentos de evaluación, que es el TECA, que es un test de empatía cognitiva y afectiva, y un cuestionario de caracterización sociodemográfica y conductas de riesgo. Inicialmente ellos lo que hacen es analizar esta información mediante procedimientos estadísticos y por último obtienen un resultado de forma objetiva para todo el artículo en general. Finalmente les voy a explicar un poco de las metodologías, las conclusiones del artículo. La investigación tuvo un enfoque cualitativo porque los autores trabajaron con datos numéricos y análisis estadísticos. Además, el diseño fue descriptivo, correlacional y transversal. Descriptivo porque buscó identificar niveles de empatía y las conductas de riesgo. Correlacional porque hizo un análisis entre ambas variables y transversal porque la información se recolectó en un solo momento en las diferentes partes. Alrededor fueron unos 1.555 adolescentes entre 12 y 18 años de países como Colombia, Ecuador, Chile. Para medir la empatía se utilizó el test de empatía cognitiva y afectiva, que normalmente es conocido como TECA. También se aplicó un cuestionario para identificar conductas de riesgo, como el consumo de sustancias, infracción de la ley y pertenencia a pandillas, ¿cierto? Posteriormente, eso se analizó por medio de pruebas estadísticas con el fin de comparar las diferencias entre los países. Bueno, como conclusión, el estudio demostró que la empatía es un factor protector frente a conductas de riesgo y que los jóvenes con mayor empatía mostraban menor consumo de sustancias, participaciones en actividades ilícitas y pertenencia a pandillas. Y ya finalmente, que Chile y Colombia presentaron pues niveles más altos de empatía que Ecuador. Bueno,